Hola a todas y todos. Muy bienvenidos al ya tercer capítulo de nuestro programa Ciudades 2031, una iniciativa de Aslan Mavi, Ciudades y Culturas del Mundo. Mi nombre es Simón Villalobos, director de Aslan Mavi, una agencia consultora y creativa chilena con compromiso público e internacional. Nuestra misión es contribuir al desarrollo intercultural y sostenible, conectando las ciudades del mundo, con especial enfoque en el sudeste asiático. En paralelo a nuestros servicios de consultoría urbana y desarrollo internacional, quiero compartirles que hemos creado el programa Ciudades 2031 con el propósito de difundir e internacionalizar las estrategias de sostenibilidad de diversas culturas del mundo, en torno a 3 temas claves. Primero, ciudad y espacios públicos sostenibles. Segundo, comunidades sostenibles. Y tercero, turismo cultural y responsable con el medio ambiente. Capítulo a capítulo hemos ido abordando elementos culturales y estrategias de sostenibilidad de diversas ciudades de Europa y el sudeste asiático, comentando los desafíos y oportunidades que estas suponen para las ciudades de Chile y Latinoamérica. Quiero también agradecer el patrocinio de las instituciones que respaldan los contenidos e impactos educativos del programa. Comenzar agradeciendo al Museo Ciudadano Vicuña Maquena, que semana a semana nos acoge en sus espacios. Agradecer a Patagua Empresa B, empresa líder en gestión sostenible del agua y el territorio. A Universidad Bernardo Higgins, seriedad y calidad. Al Instituto del Medio Ambiente ITMA, pioneros en educación y formación ambiental en Chile. Y también agradecer a Fundación Cosmos. Habiendo agradecido a nuestros patrocinadores, quiero compartirles que hoy viajaremos a España, a la bella ciudad de Barcelona, para descubrir cómo en esta urbe catalana encontramos un gran ejemplo de comunidades sostenibles. Para ello, los invito a la siguiente nota sobre nuestra tercera ciudad 2031, Barcelona. Barcelona actualmente tiene una población de 1.7 millones de habitantes. Es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña y destaca como una de las ciudades más dinámicas de toda España. La ciudad tiene inicios que se remontan al Neolítico, hacia el año 5500 a.C. Sin embargo, cobra mayor relevancia cuando es refundada como colonia romana, con el nombre de Barcino, en el año 218 a.C., para luego desarrollarse un puerto comercial en la Edad Media, llegando a convertirse en un importante centro del Reino de Aragón. Entre los siglos XIX y XX, Barcelona vivió una fuerte industrialización, la cual impulsó su modernización y expansión urbana, marcada por el modernismo catalán. La ciudad fue afectada por la Guerra Civil Española y durante esa época se reprimió la identidad catalana. Tras la transición democrática, la ciudad resurgió culturalmente y se internacionalizó gracias a los Juegos Olímpicos de 1992, al realizarse importantes obras de infraestructura que modernizaron nuevamente la ciudad. La ciudad ha trascendido por su patrimonio arquitectónico de estilo gótico y modernista, destacando la influencia del famoso arquitecto Antoni Gaudí, así también por un diseño urbano distintivo impulsado por el urbanista Ildefonso Cerdá, impulsando una activa vida pública y fuerte escena cultural, apreciable en sus plazas, ramblas, diagonales y mercados. Uno de los aspectos más importantes de Barcelona es que se encuentra en la región de Cataluña, comunidad autónoma con fuerte identidad cultural y política que ha desarrollado un modelo propio de gobernanza territorial, priorizando la participación ciudadana, la innovación urbana y la gestión socioambiental. En materia de sostenibilidad, Barcelona ha estado desarrollando diversas estrategias de cuidado del medio ambiente y de sus ecosistemas comunitarios. A continuación, revisaremos algunas de ellas con el objetivo de difundir e internacionalizar sus buenas prácticas. Iniciado en 2004, el programa Barrios Sostenibles ha buscado mejorar la calidad de vida en barrios con desigualdades sociales y urbanísticas, mediante una perspectiva integral de sostenibilidad. A la fecha, ya ha intervenido más de 50 barrios y ha destinado más de 1.300 millones de euros a la mejora de zonas vulnerables. Desde 2020, se relanza como Plan de Barrios, con un enfoque más comunitario y ambiental,
centrado en zonas de menor renta y alta vulnerabilidad social, priorizando la rehabilitación energética, huertos urbanos, economía circular y la participación ciudadana en sectores estratégicos tales como Trinitat Nova, el Besós y el Raval. La cocreación en conjunto con la ciudadanía, mediante asambleas y talleres, ha sido fundamental para que las intervenciones respondan a las necesidades reales de cada barrio vecindario, impulsando la innovación social y territorial. Barcelona también ha revolucionado la configuración del espacio público con su modelo de supermanzanas, conocido localmente como superilles, el cual consiste en agrupar e integrar varias manzanas convencionales en una gran manzana unificada. Desde su inicio en 2016, este proyecto ha transformado la movilidad y el entorno urbano, permitiendo recuperar grandes áreas para los peatones y reducir la contaminación. La primera supermanzana, ubicada en el barrio del Poblenou, impulsó la expansión de este modelo. En 2021 se lanzó un ambicioso plan para el distrito del Eixample, que contempla la creación de 21 ejes verdes y 21 nuevas plazas hacia el año 2030. Las zonas intervenidas han visto una reducción del tráfico vehicular en un 33%, una mejora visible en la calidad del aire y una revitalización de la vida comunitaria y el comercio local. Finalmente, el compromiso de Barcelona con la sostenibilidad se ha fortalecido a través de la red Barcelona Más Sostenible, una iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad iniciada en 2024 con una ambiciosa proyección al año 2034. Esta plataforma convoca y reúne a diversas instituciones y actores de Barcelona, con el objetivo de impulsar la sostenibilidad ambiental, social y económica en toda la ciudad. Cabe destacar que en su primer año de funcionamiento, esta red logró más de 1.500 adhesiones, incluyendo entidades ciudadanas, centros educativos y universidades, aportando investigación, formación y conocimiento para fomentar una cultura sostenible en los barrios de la ciudad. Gracias a programas como Escuelas Más Sostenibles y Organizaciones Más Sostenibles, se promueve la colaboración activa entre la comunidad académica y los vecinos, impulsando la co-creación de soluciones locales y la transferencia de buenas prácticas. Con el conjunto de estas iniciativas, entre muchas otras, Barcelona ha logrado fortalecer su tejido socioambiental, poniendo al centro de la política pública la construcción de comunidades más inclusivas y sostenibles, convirtiéndose en un referente para otras ciudades, tanto de Europa como Iberoamérica, liderando acciones concretas hacia el 2030. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de entrevista del programa Ciudades 2031 en contexto de la ciudad de Barcelona, con especial enfoque en la temática de comunidad sostenible. El día de hoy nos acompaña Margarita Marín, directora del área de sostenibilidad de la Universidad Bernardo Higgins. Bienvenida al programa, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acogerla y por acompañarnos el día de hoy. Margarita, bueno, vamos a compartir varias experiencias desde tu rol, desde la experiencia que acumulas en la Universidad Bernardo Higgins. Primera pregunta, que es más de índole personal. ¿Qué te inspira a trabajar el desarrollo de comunidades sostenibles y estrategias de sostenibilidad a escala local? Mi principal motivación en dedicarme a la sostenibilidad siempre ha tenido que ver con dejar huella en la calidad de vida, en mejorar la calidad de vida de las personas. Y siento que es precisamente el trabajo a escala local el que permite hacer esa rehumanización de la conexión del tejido social, donde de verdad podemos ir generando impactos medibles que nos ayuden a avanzar en la justicia social. Perfecto. Genial, muchísimas gracias. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué es lo primero, por curiosidad, ¿no?, que se te viene a la cabeza al escuchar el término Ciudades 2031, que es el nombre de nuestro programa? Bueno, no puedo evitar pensar en los recuerdos del cuarto básico cuando nos decían, en mi generación, imagina cómo va a ser el año 2000 y nos hacían dibujarlo, futuristamente hablando. Pero hoy día, pensando en el gran sueño, con una visión ya más adulta, veo resiliencia, imagino ciudades donde nuevamente la justicia social es el centro y donde la reconexión del tejido es la base para conseguirlo.
Perfecto. Ahora bien, el término 2031 suena como a grandes metas ambientales también a nivel global. ¿Tú crees que estamos un poco en vías de cumplir esa ciudad de 2030, 2031? ¿Cómo vamos ahí? ¿Al 2031? Mira, no. Lamentablemente, por un lado, tenemos que asumir que empezamos tarde y cuando uno empieza tarde tiene que andar más rápido, pero andar más rápido, en este caso, no puede suceder porque hay cosas que no se deben descuidar y la sostenibilidad nos habla de avanzar sin que nadie se quede atrás. Entonces, por eso mismo se nos ha ido extendiendo un poco la meta. Y aquí hay que entender que el propósito es no parar de avanzar, como si fuésemos siempre practicantes de una sostenibilidad, ¿sí? Y ser cuidadosos en hacer declaraciones que puedan hacernos retroceder o estancar, pero hay que seguir y no hay que parar. Eso es lo que tengo convicción. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a un enfoque en el marco de las preguntas que tiene que ver más con la cultura propia del territorio que contextualiza el programa, que es la ciudad de Barcelona, en Cataluña, ¿no? Previo a esta sesión de entrevistas hay un reportaje que aborda la ciudad desde distintos enfoques, ¿ya? Y quería consultarte, ¿cómo crees que la identidad cultural de la ciudad de Barcelona ha influido en la forma en que la ciudad aborda su proceder en el desarrollo de comunidades sostenibles? ¿Qué crees que hay detrás de eso? Bueno, creo que hay mucho detrás de la identidad, porque la identidad de las ciudades es el corazón de lo que se puede y no se puede hacer. Y en este sentido siento que Barcelona destaca por tener muy arraigada la cultura de comunidad, la cultura de ciudadano de a pie, donde hay muchos espacios para compartir, digamos, desde la vida del peatón, y desde la creación de espacios comunes, donde se promueve, gracias quizás también a su geografía, una movilidad más sostenible. Para mí eso es determinante para que cualquier iniciativa o política pública pueda realmente ser sostenible en el amplio sentido de su palabra. Perfecto. ¿Y tú crees un poco, bueno, siendo chileno o latinoamericano, al proceder un poco de España, de la España antigua, en ese proceso también colonial, algo de eso al día de hoy nos queda como de disfrutar la calle, disfrutar como la vida urbana? ¿Hay algo de eso en la sociedad latinoamericana? Sí, yo lo veo y lo disfruto mucho. Cuando a veces simplemente es cosa de prestar atención y te das cuenta que afortunadamente hay barrios donde hay vida de barrio y donde es grato ver cómo papás y mamás van a buscar a sus niños en bicicleta. Donde se comparten los espacios comunes, donde se va a comprar al almacén de la esquina, una vida barrial que hoy día no se desprende de la tecnología y de la innovación, sino que a eso ayuda a que se enriquezca aún más. Lo veo, ahora Chile tiene una geografía un poco más compleja, pero como ciudades emblemáticas tenemos otros desafíos que tienen que ver con un poco la distribución de los recursos y el acceso a ciertas cosas. Entonces, hay desafíos, hay mucha centralización todavía, que hace que la vida de barrio, que promueve ejemplos destacables como el de Barcelona, vayan un poco más lento y no sea del todo igualitario en cuanto a la implementación. Vale, pero de todas maneras destacamos estos elementos comunes. Muy destacables, sí, la cultura. De goce del espacio público. De todas maneras, y creo que cada vez se recupera más y de verdad es un agrado verlo. Perfecto. Bueno, ahora nos toca interpelar un poco y reflexionar también sobre la estrategia de sostenibilidad que ha tenido la ciudad, que la verdad es un referente no solo en el contexto de España, sino también en Europa y quién sabe a nivel global. En el reportaje anterior, por ejemplo, revisábamos que Barcelona impulsó un programa de barrios sostenibles para la ciudad, ¿ya? En el cual se invirtió en más de 50 barrios. Cuéntame, ¿qué aprendizajes claves tú destacarías sobre la integración de estas mejoras ambientales pensando en barrios vulnerables en Chile, por ejemplo? Ya, mira, sí, sobre todo cuando hablamos de barrios vulnerables, todo se vuelve más complejo, porque solemos creer que el freno de la capacidad del recurso es el todo. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a pensar en la articulación de políticas públicas que nos ayuden a tener un desarrollo territorial sostenible, las buenas prácticas tienen que ser escuchadas. ¿Por qué? Porque es precisamente donde el espacio donde se desarrolla la vida de comunidad
donde dejamos de pensar en que todo debe ser grandes políticas institucionales y empezamos a rehumanizar la importancia del por qué hacemos las cosas. Entonces vamos recordando que sostenibilidad no es meramente medio ambiente, no basta con crear áreas verdes o recuperar pulmones, que muy bien sabemos que son necesarios, sino que se trata de prestar atención a la cultura local, a ese saber situado, a lo que la gente de verdad necesita, a lo que realmente es la sostenibilidad, que es justicia social, que es crear comunidades que sean capaces no solo de ser resilientes, sino que también de ser regenerativas. Claro. Y ahí es donde la equidad, la inclusión y el trabajo con la riqueza de la diversidad marca el precedente. Perfecto. Y desde tu postura o experiencia de lo que has podido ver tal vez en Santiago, cuando uno lleva programas ambientales a un barrio vulnerable, ¿cómo es esa apropiación? Así, muy brevemente. Mira, yo creo que hay mucho por hacer todavía. Creo que todavía seguimos pensando que reciclar y plantar árboles es sostenibilidad. Y no sé, en mi opinión muy personal, no se trata de eso. Acá lo que hay que hacer es escuchar a las personas, a quienes queremos aportar a mejorar su calidad de vida, porque si no sabemos realmente cuáles son sus dolores, no sabemos cómo sostenibilizar sus vidas. Claro. Eso. Perfecto. O sea, habría que hacer un trabajo socioambiental más situado a sus necesidades. Absolutamente. Perfecto. Genial, te agradezco la reflexión. Vamos a pasar a otro ejemplo. También en el reportaje de la ciudad de Barcelona veíamos que la ciudad ha impulsado un modelo de supermanzana, que la verdad es un modelo urbanístico que ha hecho famoso a Barcelona a nivel mundial, ¿ya? Estas supermanzanas reducen el tráfico en un 33% y privilegian los espacios peatonales, los espacios de circulación, revitalizando el tejido comunitario, ¿ya? También se dan conexiones a nivel calle, porque se libera el espacio que antes ocupaban los vehículos. Entonces, consultarte, ¿qué opinas del modelo de supermanzana para reforzar esa sostenibilidad a escala local? ¿Y cómo se refuerzan estos lazos comunitarios al facilitarse estos nuevos espacios? Creo que es una iniciativa con elevadísimo poder de éxito. A mí me agrada mucho la perspectiva de el recuperar espacios, para regenerar espacios y poder hacerlos sostenibles para nosotros y para quienes vengan después. Creo que sistemas donde prevalece una movilidad más sostenible, donde poder hacer uso del ejercicio de ser peatón y de compartir en lo local, nos reconecta y nos rehumaniza. Entonces, creo que poder sacarle provecho a los espacios ciudadanos para que eso suceda, no hay que desperdiciarlo. Tomando en cuenta, como te decía recién, los desafíos propios de la geografía. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestra comuna, en nuestra región metropolitana, hay comunas donde es precioso ver cómo esas ciudades tipo grandes manzanas comienzan a suceder, como un Ñuñoa, por ejemplo, pero no podemos hacer lo mismo en Peñalolén. Claro. Porque el acceso al abastecimiento básico no está igual de desarrollado y no todo el mundo puede subir la pendiente en bicicleta. Claro. Entonces hay un trabajo mucho más profundo. Es desafiante, pero yo apuesto por ese modelo. Perfecto. Entiendo un poco con la reflexión que planteas que para que funcione el sistema de supermanzanas también es necesario que estén bien distribuidas a escala local las oportunidades. De todas maneras. Tiene que haber un buen diseño y distribución de los bienes y servicios que las personas que habitan en estos territorios tengan accesos igualitarios a todo el cubrir sus necesidades y no solo las básicas. Claro. Entonces eso lo vuelve desafiante. Es difícil, quién sabe, imaginar supermanzanas si tengo que cubrir mis necesidades kilómetros más allá y kilómetros más lejos, desconectadas, ¿no? Precisamente. Y en el fondo dejar el traslado de largos kilometrajes, ya sea en transporte público o privado, para aquellas cosas que realmente no podamos evitar hacer. Claro. ¿Sí? Aquí la capacidad de adaptación es algo que a veces se nos olvida que tenemos como seres humanos. Claro. Y buscar la perfección también es insostenible. Claro. Está genial. Bueno, el modelo de supermanzana ha sido un éxito en Barcelona, yo creo un poco por lo mismo. Han logrado como diversificar la oferta de equipamiento y todo a esa escala, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿tú crees que es posible, en el contexto de la idiosincrasia chilena,
Cuando uno impulsa modelos como la supermanzana, cuando la medida implica quitar carriles de auto, que la gente realmente empieza a respetar que esos espacios que antes eran para el automóvil ahora se reducen y hay que privilegiar el peatón. Bueno, la experiencia de nuestra cultura chilena no es muy buena. En general, las personas suelen ser muy reactivas al cambio porque, insisto, nos olvidamos de nuestra enorme y preciosa capacidad de adaptación al cambio. Claro. Sin embargo, creo que la clave está en que cuando nosotros trabajamos en el desarrollo de una planificación territorial, el punto de partida debe ser hablar y escuchar a las personas que habitan en ese territorio. Claro. Porque hay dolores, y hay necesidades, y hay realidades mixtas. Y si no nos hacemos cargo de atender esa problemática complejísima desde el principio, todos los esfuerzos pueden ser en vano. Entonces, ¿se puede? Sí, soy optimista, pero si no seguimos a la ruta de partir por poner a la gente en el centro, vamos a estar un poco a la deriva y hay cosas que no se deben hacer a distinto. Perfecto. Perfecto. Bueno, te agradezco la reflexión en torno a la supermanzana. Yo creo que es un ejemplo que siempre vale reconsiderar y seguir explorando. Bueno, nos acercamos al tercer y último ejemplo que veíamos en la ciudad de Barcelona, que te toca directamente, que tiene que ver un poco con el rol de las universidades. Veíamos que en Barcelona se impulsó Red Barcelona Más Sostenible, que entre varios de sus elementos articula a barrios universitarios, ¿ya? Entonces, consultarte, ¿cómo crees que contribuyen las universidades chilenas a fortalecer la sostenibilidad en los barrios o comunidades adyacentes? ¿Cómo es esa experiencia? Muy variada, muy mixta, depende mucho de las capacidades y recursos de cada una de las instituciones de educación superior. Sin embargo, yo reconozco y aprecio y me motiva el potencial único que tienen universidades, institutos y centros de formación técnica como generadores de conocimiento. Y la generación del conocimiento no puede ser tal si no vinculamos primero con nuestro entorno. Porque no se trata de la academia en el aula. No se puede aprender si no se sabe del otro. Porque necesitamos entender por qué hacemos las cosas y para quién hacemos las cosas. Entonces creo que en ese sentido, si las universidades queremos seguir usando la medalla de generadores de conocimiento, tenemos que continuar por esta senda donde la vinculación con el entorno tiene que ser mucho más que crear acciones específicas. Pero es un desafío que no podemos despreciar. Claro. Ahora, en esta misma pregunta, y acá me sale un poco mi formación de planificador urbano inicial. Si uno pudiera tratar de espacializar el área de influencia de la universidad en el territorio, tú responderías que, no sé, un par de manzanas a la redonda, 1 kilómetro, ¿hasta dónde llega el brazo que puede la universidad en el territorio un poco llegar a esas comunidades? ¿Qué tan lejos puede llegar? Muy buena tu pregunta. He pensado muchas veces en eso, porque la universidad o institución de educación superior tiene una cualidad única. No existe otro tipo de organización similar donde sus beneficiarios y beneficiarias no solo son miles, sino que acuden todos los días a un único núcleo, como un campus. Y entonces ahí no podemos simplemente hablar de dimensionarlo en cuanto a los metros o kilómetros a la redonda, ¿sí? Porque eso sin duda, el impacto que generamos en nuestro entorno cercano es una prioridad. Pero ¿qué pasa con el entorno cercano de donde provienen las personas que acuden a nuestra universidad todos los días? Claro. Porque ahí tenemos que considerar el impacto que genera la movilidad de esas personas de ida y de vuelta, la seguridad en su trayecto, la calidad de vida en su trayecto. Es un universo tan grande que yo siempre he pensado que entender el rol de una universidad como campus situado es básicamente como un pequeño país. Claro. Y uno tiene que hacerse cargo de los impactos al más amplio alcance que sea posible. Y en ese sentido, para responder en concreto, yo creo que al menos una región, porque la gente viene de todas partes. En particular en la Universidad Bernardo Higgins, nosotros tenemos perfiles estudiantiles que vienen de incluso las comunas más periféricas, sin considerar aquellos que lógicamente suelen migrar de otras ciudades temporalmente.
Claro. Pero estamos hablando de ciudades alejadas de la periferia de la región metropolitana. Hay muchas personas, muchos estudiantes que tienen esa característica. Entonces, ellos y ellas transmiten todo lo que llevan y traen de nuestra universidad. Claro. Y eso es impacto, y eso no se puede ignorar. Ahora, yo entiendo con esa respuesta que te refieres a la comunidad estudiantil o los usuarios de la propia universidad, pero y en torno a algún ejemplo, ¿hay alguna forma en que la universidad se vincule no con sus estudiantes, sino con las comunidades fuera del campus? Sí, de todas maneras. Nosotros, así siguiendo como la senda rigurosa de lo que es el concepto de vinculación con el medio, nosotros tenemos una vicerrectoría de vinculación con el medio donde yo trabajo, donde nos hacemos cargo, bueno, hay una dirección en específico que se hace cargo de generar planes y proyectos para vincularse con este entorno, donde a través del aprendizaje in situ, estudiantes de diferentes carreras pueden entender la importancia de esta relación bidireccional. Y nos hemos hecho cargo de que no solo exista una amplia gama de proyectos en torno a la materia, sino que también hemos hecho un trabajo cuidadoso en que cada uno de esos proyectos tributen a la sostenibilidad. Usamos los ODS como marco guía para poder realizar una caracterización que nos permita luego hacer mediciones, qué sé yo, de contribuciones o mediciones de impacto hasta donde más se pueda, principalmente sin descuidar el enfoque sostenible. Y eso es algo que me parece digno de destacar, porque la vinculación con el medio no es solamente conversar con los de alrededor, ni preocuparse que no estén incómodos o no tengan algún dolor producto de nuestras actividades, sino que es decir, eso es la generación de conocimiento. ¿Pudieras compartirnos un caso concreto, algún ejemplo de cómo la universidad ha hecho algún proyecto con las comunidades adyacentes? Mira, hay varios proyectos, alrededor de 34 proyectos están vigentes hoy día, pero uno de los más destacables y que ha sido muy premiado con justo derecho es un convenio que tiene que ver con la Escuela de Nutrición y Dietética, con la carrera, donde su directora ha hecho un trabajo impecable en la vinculación con un proyecto con el Banco de Alimentos del mercado mayorista Lo Valledor. Okay. Y en ese sentido parte todo esto con un proyecto de recupero de alimentos y hoy día una cantidad de innovación tecnológica potentísima que se hace cargo de aportar a la salud y a la buena nutrición, principalmente de las personas que están en situaciones más vulnerables. Y eso siguió construyéndose y ahora siguen avanzando en más proyectos y este impacto se expande. Y entran estudiantes de otras carreras y se hace un trabajo multidisciplinar y así, es un tejido. Y en la curiosidad, ¿esto fue una iniciativa que surgió desde la universidad o fue una solicitud externa y ustedes la acogieron? Este es un proyecto que lleva bastante tiempo, no soy la persona como indicada para poder darte la precisión en esa respuesta, pero sin embargo, por algo es uno de los proyectos más emblemáticos. Y aparte de eso, tenemos otros proyectos que se dedican, por ejemplo, a atender aspectos con la lucha para alcanzar una equidad de género, una igualdad de género en cuanto al emprendimiento femenino, y hay estudiantes de diversas carreras que crean programas de apoyo para que las mujeres puedan trabajar su autosustento a través del emprendimiento. Hay otros programas que se hacen cargo de escuchar las voces de las personas mayores y que puedan dejar un legado a través de su experiencia. Entonces, acá todo lo que nosotros tratamos de permear en términos de sostenibilidad y de vinculación con el medio tienen que ver con la sociedad y el valor de la misma. Claro. Entonces, creo que eso es lo más relevante y lo más destacable. Trabajamos fuertemente en que dejemos de hablar de mero medio ambiente, porque para mí el medio ambiente cuidado es una consecuencia del autocuidado de las personas. Perfecto. Mira, bueno, te agradezco haber compartido estas experiencias conectadas a estos ejemplos concretos de Barcelona y más que ver cómo adaptarlo a Chile, es aprender de estas experiencias, no tenerlas en la mira. Bueno, nos acercamos, te cuento, al final del programa. Me toca hacerte algunas preguntas que son más breves que las anteriores. ¿Ya? Entonces, bueno, habiendo ya revisado el contexto de cómo se vinculan las universidades con sus territorios, ¿tú qué nota le pondrías en general, ¿no?, a cómo se vinculan las universidades en Chile con sus comunidades próximas? La pregunta. Y ahora me pongo así en modo profe. Mira,
yo creo que un 5. Sí. Y igual como siendo generosa y tratando de nivelar, porque uno nunca debe desconocer los avances que se hacen, ¿ya? Yo siempre digo que la mejora continua es el corazón de la sostenibilidad, y uno no debe despreciar los avances que se hacen, porque cualquier cosa que se haga es mejor a lo que antes no había. Claro. Entonces, en ese sentido, abrazamos esa necesidad de mejorar. Sin embargo, yo siento que las universidades todavía tenemos una deuda en que se abra completamente el entendimiento de la bidireccionalidad, y todavía las universidades luchamos con soltar ese rigor académico que aleja, que no promueve la divulgación. Vale. Entonces, se ha avanzado muchísimo, Hay universidades que yo le pondría mejor nota que otras, pero claro, no vamos a decir eso. En general, a nivel país. Claro. Te hice un promedio, un 5, y no es mala nota para alguna universidad. Bueno, un 5 como desafío país plantea eso, ¿no? Que hay bastante por avanzar de todas maneras. Sí, pero están las capacidades instaladas para hacerlo. Perfecto. Bueno, ahí plantea un llamado, yo creo, un mensaje. Todo el rato, sí, no hay que ser condescendientes con uno mismo. Bueno, siguiente pregunta. Hay muchos hoy en día emprendedores, incluso empresas, que han comenzado a tener en consideración precisamente esta vinculación de cómo la universidad impacta con su territorio. ¿Qué consejos le daría a estos líderes que generan acciones vinculando a la comunidad con las universidades? ¿Qué consejo o recomendación brevemente le darías? Prestar atención, eso es todo. Prestar atención. Las personas que están en nuestro entorno son lo que importa. Para ellos y ellas estamos tratando de hacer las cosas. Y no tenemos que traer la bandera del saber, sino que tenemos que hacer que la sabiduría de la academia converse con el saber situado de las comunidades. Perfecto. Y tenemos que escucharnos más, preguntarnos más, y en base a eso tomar decisiones. Perfecto, genial. Te agradezco esa visión. Bueno, y finalmente, última pregunta. ¿Qué ciudad crees tú de Latinoamérica crees que está en camino a ser una ciudad 2031, como para tenerla en el radar del programa? Es complejo responder una pregunta así, porque hay cosas que uno conoce no vividas en primera persona, ni siquiera visitando, digamos, pasajeramente, podría tener la certeza de responder. Sin embargo, Medellín es una ciudad que sí, al menos tenemos evidencia de que se ha sabido reinventar desde un poco el entendimiento de prestar atención y abrazar la mejora continua. Perfecto. Sin miedo al reconocimiento del error, porque es parte de. ¿Qué mejor que darnos cuenta que hicimos algo mal? Lo que quiere decir que ya no te gusta. Entonces, yo destacaría ejemplos de ese tipo, pero Medellín, Colombia. Claro, pero puede ser algo tan discutible porque yo no soy habitante de esa ciudad, entonces claro, uno no sabe realmente cómo son las realidades. Entonces, complejo de responder, pero visto desde la macro mirada político-pública, yo apostaría por ese ejemplo. Es curioso Medellín porque ha sido mencionado en otras entrevistas. ¿Sí? Sí, se ha ido mencionando, y aprovechar de consultarte, ¿por qué no? Como la universidad tenía algún vínculo con universidades de Medellín mismo. Tenemos unos convenios internacionales con muchas universidades en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en muchos países donde hay destacables avances. Costa Rica es un país que por sí solo es un ejemplazo. Perfecto. Como país. Pero ahí tienes un poco el entendimiento de, quizás no la descentralización propiamente tal, porque es más país más pequeño, pero es como lo que pasa cuando nos damos cuenta de la importancia de recuperar el territorio como su núcleo espacio temporal, y no creer que un gobierno completo pueda hacerse cargo con tanta precisión y elegancia de la importancia de la calidad de vida de las personas. Perfecto. Cerramos con esas reflexiones de Margarita Marín, directora del área de sostenibilidad de la Universidad Bernardo Higgins, que nos acompañó en este espacio de diálogo en torno a comunidades sostenibles, teniendo como referencia a la gran ciudad de Barcelona. Te doy las gracias, Margarita. Muchas gracias a ti, Simón, por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.